En Tiampi Talks nos complace presentar a Andrés Ortega, sociólogo por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios en coaching y administración de recursos humanos, líder de innovación y gestión del talento de la Fundación de Personas, profesor de gestión de HR en la Universidad Europea, fue parte de numerosas empresas por su carrera en HR, como lo es Logística en Maersk, Sandisk y Alsa. Él trabaja impulsando la cultura y la transformación digital para hacer evolucionar los recursos humanos, la experiencia de los empleados, la gestión del talento y el aprendizaje y el desarrollo. Es un honor para nosotros poder contar con Andrés en este gran evento impulsado por Tiampi Group, con su ponencia Los retos de la función de personas en un ecosistema ágil. Andrés, muchas gracias por este espacio y el espacio es todo tuyo. Fenomenal. Muchas gracias por la invitación a esta sesión de Tiampi Talks para hablaros de un contenido que está desde hace unos años siendo uno de los más recurrentes, ¿no?, para todos los profesionales o para al menos muchísimos profesionales de la función del área de personas. Voy a compartir pantalla para poder hacer la presentación. Me decís, por favor, si se ve bien. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí, Andrés. Ahora sí, se te escucha y se te ve muy bien. Y también la pantalla. Fenomenal, estupendo. Muy bien, en estos minutos voy a intentar, y no es una tarea sencilla para aquellas personas que no estén familiarizadas con los contextos de agilidad, pero bueno, voy a hacer el intento de comprender, de explicar, ¿no?, con un puñado de slides por qué tiene sentido el agilismo en los contextos organizativos, en estos contextos de cambio que estamos viviendo, pero sobre todo para acabar con una reflexión, ¿no?, relacionada con desde ese marco de nueva organización del trabajo y todas sus implicaciones, cuáles son los retos para los profesionales de la función de personas. Yo he tenido la suerte de, en los últimos años, poder vivir en primera persona un proceso de transformación hacia un modelo organizativo ágil y digamos que esta serie de ideas está apoyada, ¿no?, en la experiencia en primera persona de cómo se vive un proceso de gestión del cambio hacia un modelo organizativo ágil y qué implica para la función de recursos humanos. Mirad, este va a ser, si veis arriba hay un pequeño menú donde se va a ir remarcando en blanco y en negrilla, en letra destacada, cuál es el momento de esos cinco secciones en los que está dividida la presentación. Vamos a empezar con unas cuantas obviedades que nos van a recordar el por qué las organizaciones están implantando nuevos modelos de organización del trabajo, esas siglas que son Future of Work and Present of Work, que representa qué está sucediendo ahora mismo para la función de recursos humanos. Vamos a detenernos unos instantes en algo fundamental que es el agilismo para entender sus valores, sus principios y los tres ejes que nos permiten entenderlo y para a partir de ahí explicaros cuáles van a ser o cuáles están siendo, mejor dicho, los retos y terminar con unas cuantas preguntas, ¿no?, a modo de reflexión para que os las quedéis y a partir de ahí podáis iniciar vuestra propia reflexión acerca de qué tenéis que hacer como profesionales del área de recursos humanos. Vamos sin más dilación, que el tiempo se nos escapa. Unas cuantas obviedades. Vamos a ir muy rápido en esta parte. El mundo avanza muy deprisa y avanza muy deprisa a nivel general. Avanza y gira, porque una cosa es avanzar y otra cosa es girar. Y el mundo avanza y gira a la misma velocidad, va demasiado deprisa. La tecnología, ahora mismo no podemos vivir sin ella, pero de alguna manera nos ha hecho perder un poco el norte, ¿no?, sobre todo para las personas que trabajan con ese foco en personas. En ocasiones confundimos que la tecnología es un vehículo para gestionar el cambio con un fin en sí mismo y no es así, ¿no? Y cuando hablamos de agilidad y de transformación digital, por ejemplo, no podemos entenderla probablemente sin muchas herramientas tecnológicas o digitales, pero desde luego no son el fin, sino una herramienta
para llevar a cabo la transformación. Otro detalle y una obviedad muy importante. Las nuevas generaciones, no importa el rincón del mundo en el que estemos, hacen cosas extraordinarias. Es un punto de partida, sobre todo para aquellos profesionales que tienen una cierta edad, ¿no? No quiero categorizar ni etiquetar por un año de nacimiento ni poner un label, ¿no? a una persona por haber nacido en los años 70, los años 90 o en los años 50, ¿no? Pero es cierto que las nuevas generaciones que se están incorporando al mundo profesional hacen cosas realmente extraordinarias. El mundo va tan deprisa que a veces los intentos que llevamos a cabo por planificar para que las cosas salgan de una manera determinada, pues están repletos de errores de cálculo. No porque no sepamos hacer planificación, sino porque esa planificación suceden tantas cosas en este contexto en el que estamos viviendo que nos hacen equivocarnos. Y entonces planificamos algo con el objetivo de alcanzar un resultado, pero no sale exactamente de la misma forma como la teníamos prevista. Todo esto para resumir que estamos, si lo podéis intuir, exactamente en el medio de ese huracán. Estamos en medio de la tormenta perfecta desde hace unos cuantos años. Eso no es una consecuencia del efecto COVID, ¿no? Del efecto pandemia que desgraciadamente está sacudiendo a la economía y al mundo en general y ha puesto patas arriba nuestros modelos sociales, económicos, políticos y profesionales y laborales. Eso viene siendo así desde hace mucho tiempo. El COVID ha sido un acelerador de muchos procesos de cambio, de muchas situaciones de cambio. Y exactamente en ese ojo del huracán es donde estamos, da igual si estamos en Perú, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en España, o estamos en China o en Japón. Todo el mundo está absolutamente en la misma posición, ¿no? A la hora de tener que generar valor desde esa circunstancia. Y esa tormenta perfecta es la que nos permite entender cómo esas obviedades se traducen en el futuro, bueno, más que el futuro, por eso veis que he puesto unos puntos suspensivos, en el presente, ¿no? Entramos en esa fase de future of work, o de present of work, mejor dicho, porque estamos hablando no de algo futurible que esté por venir, sino de cosas que ya están sucediendo. Algunas ideas, algunos pantallazos que no son más que extractos de noticias, de titulares en diferentes medios de comunicación en los últimos años, ¿vale? Cualquiera de vosotros puede hacer este ejercicio haciendo un checking, ¿no? de titulares en los medios de comunicación que chequeéis a diario. Es un ejercicio muy saludable para entender que ese futuro no es tanto un futuro sino un presente. Por ejemplo, una portada de hace ya unos años del The New Yorker donde se ironiza, ¿no? se juega con cómo la robotización o la tecnificación va a convivir con los humanos, ¿no? Y en esa portada se lleva al extremo, ¿no? Siendo los humanos los que están por debajo de las máquinas o de los robots. Titulares reales. Hay máquinas que predicen el riesgo de Alzheimer con más capacidad o con más precisión que los propios médicos. Una noticia muy interesante. Un computador ha ganado a un ser humano al póker. Es decir, un algoritmo de inteligencia artificial ha sido capaz de ganar a un jugador profesional de póker. Si no hubiera ganado a mí no tendría mucho misterio, pero lo ha hecho a un jugador profesional, ¿no? El póker, como sabéis, es un juego que utiliza la argucia y la estrategia, ¿no? para ganar de alguna manera, además de las probabilidades. Bueno, pues ha sido la inteligencia artificial ya ha dado el paso de ganar a un ser humano en un juego de esas características. Hay inteligencia artificial que es capaz de generar inteligencia artificial por sí misma. Es decir, no voy a ser alarmista, no quiero imaginar que estamos ante el futuro de Skynet, ¿no? Si seguís la saga de Terminator, pero es cierto que la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo en los últimos 3-4 años y eso está desarrollando, bueno, pues modelos de inteligencia artificial que a su vez desarrollan inteligencia artificial. Y todo esto, todos estos pantallazos los pongo porque definen nuestro presente del mundo del trabajo y explican muy bien por qué las organizaciones han dado el paso a evolucionar a ese marco organizativo ágil. ¿De acuerdo? Por ejemplo, otro titular, Dubái ha comenzado a probar, ¿no? Drones para transportar
a 2 personas en ellos. Es cuestión de tiempo que los drones se conviertan en un medio de transporte más, como ya lo están haciendo de transporte de personas, como ya lo están haciendo de transporte de mercancías, ¿no? A nivel de logística. Esta podría ser un titular en cualquier prensa escrita o digital de cualquier país del mundo. El mayor fabricante del mundo acelera la sustitución de humanos por robots. Y no es una noticia alarmista, es simplemente una noticia que describe una realidad y que nos debe de poner alerta como profesionales de recursos humanos. El CEO de Deutsche Bank puede ser de cualquier entidad bancaria, de cualquier geografía y de cualquier continente. Citaba hace un tiempo un gran número de nuestros profesionales será reemplazado por tecnología. Insisto, lejos de definir un marco apocalíptico, es un marco de realidades, ¿no? Esto está sucediendo y va a seguir sucediendo de manera acelerada en los próximos años. Y como profesionales de recursos humanos no podemos ser ajenos a esa realidad. Hay trabajos que va a crear la propia inteligencia artificial, es decir, más allá de la aceleración en términos de digitalización, sin duda se abre un mundo, yo diría a fecha de hoy, bastante desconocido en cuanto a qué tipo de trabajos se van a llevar a cabo, se van a tener que desarrollar para poder cooperar junto a esa inteligencia artificial que cada vez gana más presencia en nuestros entornos organizativos. La tecnología también aplicada no solamente a la economía del conocimiento, sino también a la economía industrial. La aparición de exoesqueletos, que son estructuras robotizadas que se adaptan a un ser humano para permitirnos llevar a cabo tareas que nuestra propia condición humana nos permite hacer, es un ejemplo muy interesante de cómo muchos trabajos de la economía industrial, no necesariamente, como os decía, de la economía del conocimiento, van a ser beneficiarios de la llegada masiva de esa tecnología. Cambios de tendencia. En Silicon Valley muchos ejecutivos están contratando filósofos para aprender a cuestionarse las cosas. Algo que no era necesariamente una preocupación hace apenas 10 años, 15 años, aunque debería haberlo sido, pero sin duda la velocidad de los cambios que estamos viviendo ha puesto patas arriba a toda esa situación y muchos ejecutivos necesitan la ayuda, ¿no?, de personas con la formación académica, como por ejemplo la filosofía, para educarse a la hora de formularse las preguntas adecuadas, más que seguir buscando las respuestas correctas. Hasta hace un año y un mes, 2 meses, prácticamente a nivel global, el debate entre la presencia física y la presencia virtual estaba abierto, ¿no? Mientras había compañías, como el caso de WordPress, donde vendía sus oficinas porque ya nadie las usaba, pasando por el back to the office generalizado del gigante IBM, ¿no?, donde de alguna manera hacía la llamada de nuevo a filas, ¿no?, en los espacios físicos de la oficina, y se abría como una especie de debate acerca de qué era lo correcto, ¿no?, si trabajar constantemente desde casa o hacerlo permanentemente desde la oficina. Y de repente estalló el COVID, que como sabéis nos ha cambiado la vida en muchísimos aspectos, y ahora estamos hablando de la plantilla híbrida, de las fórmulas de teletrabajo o de trabajo que mezclan la presencia física con la presencia digital o la presencia virtual. Es probable que sí, que hace un año y unos meses, lo que hoy estamos haciendo de una manera absolutamente natural, consolidada, como parte de nuestro día a día sin más, ¿no? Esta sesión que estamos manteniendo, probablemente hace 14 o 15 meses hubiera sido algo mucho más difícil de imaginar o difícil de prever, y sin embargo aquí estamos con toda tranquilidad conectados desde muchísimos países y rincones del mundo. Esos cambios de tendencia nos obligan en términos normativos a que muchos países tengan que redefinir el derecho a desconectar del trabajo, ¿no? Porque ahora, y yo creo que es uno de los elementos que ha generado la pandemia, estamos sistemáticamente conectados, parece que es más fácil o más difícil encontrar excusas para llevar a cabo esa desconexión, y son titulares reales, ¿no? Cómo se abren brechas. No solamente es Francia probablemente fue una de las primeras, pero ahora es algo que está en la mesa de todos los legisladores laborales a nivel general. Una noticia curiosa, Arabia Saudí fue el primer país que ha reconocido la ciudadanía a un robot. Si entráis en Google y tipeáis la tabla periódica de HR Tech, os encontraréis cómo existe incluso una tabla periódica que es capaz de concentrar todas las soluciones
tecnológicas de diferentes startups que cubren las diferentes subsecciones o subfunciones desde de la función de HR o de gestión de personas, ¿no? Desde la parte staffing, pasando por compensación y beneficios, assessment culturales, relacionado por supuesto, con la identificación de talento de manera digital, etcétera, etcétera, ¿no? Es otra curiosidad de en qué medida todo está cambiando a una velocidad realmente vertiginosa. Si hablamos de aprendizaje, los MOOCs, los Massive Open Online Courses, ya son parte de nuestra vida normal. Hace 10 años, una persona que estuviera registrada en Coursera podía ser tachado de friki. Hoy es un friki el que no tiene una cuenta en Coursera o en cualquiera, o en Udacity o en cualquiera de los miles de MOOCs que hay abiertos en el mercado. Todo eso cambia la percepción del concepto de aprendizaje. Y esta imagen, yo no sé si sois grandes apasionados o no del fútbol. Yo no lo soy especialmente, yo reconozco que me gusta más el básquet, pero esta imagen que encontré brujuleando hace tiempo, creo que refleja muy bien dónde jugamos. Estábamos en medio de esa tormenta perfecta y en términos de gestión de personas, nuestro terreno de juego es el que veis ahí. El terreno de juego está inclinado, han salido unos matorrales. Quiero decir, si empujamos mal el balón se nos va a caer al agua y nos vamos a tener que mojar para rescatarlo. Vamos a vivir y vamos a tener que jugar, ¿no? Y que desempeñar y hacer esa propuesta de valor como profesionales de recursos humanos en ese tipo de campo, más que en el que estábamos acostumbrados a jugar. Y todo esto es lo que nos permite entender por qué las organizaciones se han inmerso en un proceso bastante generalizado, ¿no? De adopciones de nuevos modelos de organización del trabajo, donde la agilidad o el agilismo es simplemente uno de ellos. Podríamos hablar de holacracia, podríamos hablar de redarquías, podríamos hablar de muchos otros modelos de organización del trabajo, pero bueno, me parecía muy pertinente compartir con vosotros cómo la agilidad nos está cambiando el paso como profesionales del área de personas y cuáles son los retos a los que nos enfrentamos como profesionales de recursos humanos en aquellas organizaciones que están dando sus pasos para la adopción de modelos de organización del trabajo ágil. Así que entramos en ese tercer bloque. Si veis arriba, ahora es la parte agile la que está marcada y destacada, porque abrimos ese bloque en el que vamos a detenernos unos cuantos minutos, porque me parece especialmente importante que entendáis más allá. No he podido hacer el check-in de vuestro nivel de conocimiento sobre agilismo, así que seguramente muchos de vosotros ya estéis familiarizados y para otros sea algo relativamente novedoso, pero ese es el reto. El reto es poder explicaros de manera generalizada a todos cuáles son los retos de la función de recursos humanos en un entorno ágil, y para eso primero tenemos que hablar de cómo es un entorno ágil, ¿de acuerdo? Vamos allá. Voy a intentar explicarlo con 3 números, porque creo que es mucho más fácil retener una gran complejidad, un gran volumen de información a partir de una secuencia de cifras que seguramente en algún momento conoceréis, ¿no? Lo vamos a hacer con 3 dígitos. El primero es 4 valores ágiles, ¿vale? Todo esto que os he concentrado y que he querido concentrar en esta presentación, de alguna manera es algo accesible para todos vosotros, ¿no? Pero que es importante retomar y refrescar en esta sesión para que entendáis cuáles son los retos que os voy a contar a posteriori. 4 valores ágiles que están extraídos del Agile Manifiesto del año 2001. Podéis acceder a él en el link que veis abajo, en ese agilemanifesto.org. Como sabéis, o si no lo sabéis, el agilismo o la agilidad tiene su origen en las empresas de desarrollo de software, que a principios de la década de los 2000, hace 20 años exactamente, un grupo de desarrolladores y de expertos en el desarrollo de software y de código se reúnen para evidentemente no todo pasa en ese día, hay muchas conversaciones en el previo, ¿no? Los años previos a esa cumbre, ¿no? Donde se constituye el manifiesto Agile, pero de alguna manera el agilismo representa una nueva manera de abordar
el desarrollo de código respecto de cómo se había venido haciendo históricamente. Y hay cuatro valores que definen ese manifiesto ágil. La primacía de personas e interacciones sobre procesos y herramientas. Y ya el primero es toda una declaración de intenciones que debe hacernos pensar como profesionales del área de personas, porque habla claramente de la primacía de personas e interacciones sobre procesos y herramientas. Eso no significa que los procesos y herramientas no sean importantes, significa que priman las personas y las interacciones entre ellas. Segundo valor, la generación de valor de una forma incremental por encima de la generación de excesiva documentación. Es decir, en qué medida es importante ir iterando, ¿no? Y ahí es donde aparece, se le da sentido, ese valor da sentido al verbo iterar, que habréis escuchado con total certeza, como es mucho más valor, genera mucho más valor el ir construyendo, aunque no sea el producto final, pero a partir de un prototipo que vamos mejorando con el trabajo colaborativo junto con el cliente, es algo que está por encima sobre generar documentación de manera excesiva. Tercer valor, ya lo apuntaba, la colaboración estrecha con el cliente frente a la negociación contractual. Tenéis que hacer un esfuerzo cuando os explique ahora estos valores y los principios que vienen a posteriori. Tenéis que hacer un esfuerzo por reinterpretarlos mientras os los cuento, porque esto está literalmente traducido del Agile Manifesto, igual que va a pasar con los principios, pero tenéis que hacer el esfuerzo por extraer el valor que esconden estos enunciados con respecto al mundo de la gestión de personas. La colaboración, como decía, estrecha con el cliente frente o versus la negociación contractual. O sea, es más importante construir una relación de confianza con el cliente, mucho más importante, o eso debe de primar por encima del objetivo de tener un contrato redactado con él. Y finalmente, la capacidad de respuesta ante el cambio frente a la planificación. Y eso no significa, de nuevo, que no haya que planificar. Al contrario, muchos de los mecanismos, de los eventos, de los rituales, de las ceremonias que hay dentro de las interacciones en una organización del trabajo estructurada de acuerdo al modelo Agile, eso no significa que no haya que planificar, pero significa que esa capacidad de respuesta ante el cambio está por encima de la excesiva planificación. ¿Sí? 4, ¿de acuerdo? 4 valores Agile. Fijaros cómo esos valores se traducen si tomamos Scrum, que es una de las metodologías ágiles, ¿de acuerdo? Fijaros cómo eso se ha extraído además de scrum.org, ¿no? Cuando los valores de compromiso, coraje, enfoque, apertura, respeto están encarnados y vividos por todo el equipo, los pilares de Scrum, de transparencia, inspección y adaptación cobran vida y generan confianza para todos. Fijaros bien en esos comportamientos o en esos rasgos, porque sin duda van a condicionar mucho el cómo la función de recursos humanos o cómo los profesionales de recursos humanos van a tener que cambiar, ¿no? su modus operandi y su forma de generar valor si una organización se sustenta a partir de este tipo de comportamientos y de principios. ¿Okay? Bueno, 4 valores, ¿de acuerdo? Que era el primer número que os decía, con esos 3 números os decía que iba a intentar explicaros todo el marco de agilismo. Evidentemente es a lo más a lo que podemos aspirar en estos 45 minutos aproximadamente, ¿vale? Pero seguramente lo que estoy haciendo en el fondo es despertar vuestra curiosidad, que es en última instancia de lo que se trata en esta sesión. 12 principios, segundo número, 12 principios ágiles, ¿de acuerdo? Esos 12 principios están extraídos literalmente, ¿vale? Están extraídos literalmente del manifiesto Agile, ¿vale? Los podéis, insisto, los podéis obtener vosotros mismos simplemente con entrar en Google y definirlo, ¿no? Nuestra mayor prioridad es la entrega al cliente, es generar valor mediante la entrega temprana y continua de software con valor. Insisto, hacer un esfuerzo por entender que estos principios fueron redactados por desarrolladores de software hace 20 años y hay que intentar trasladarlos a muchas otras industrias, no necesariamente del desarrollo de software, pero donde la tecnología sin duda cobra un valor y un peso importantísimo, ¿no? A la hora de hablar del para qué
el modelo de organización ágil desde un punto de vista de transformación, pero todo esto está redactado literalmente pensando en entornos organizativos de desarrollo de software. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente. Tercer elemento, entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia el periodo de tiempo más corto posible. Fijaros qué declaración de intenciones sobre en qué periodos tan cortos de tiempo existe el compromiso de entregar algo que sirva para una necesidad concreta, aunque luego se vaya construyendo o iterando a partir de esa pieza de valor que se ha construido. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. Es decir, la integración de personas que tienen capacidades y niveles de conocimiento funcional diferentes es una de las claves de lo que es el agilismo como modelo de organización del trabajo y, como podéis intuir, representa uno de los retos, ¿no?, muy importantes para los profesionales de la función de recursos humanos o de gestión de personas. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Es decir, uno de los principios que determina en qué medida hay que generar un contexto en el que las personas puedan poner de manera autónoma esas capacidades y confiarles la ejecución del trabajo. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara, que supone un gran reto para el momento que estamos viviendo ahora, donde muchísimos profesionales de la economía del conocimiento están llevando a cabo su actividad profesional trabajando todavía en remoto por las circunstancias sanitarias que viven en sus respectivos países. Séptimo principio, el software funcionando es la medida principal de progreso, es decir, la manera de testar que este modelo de organización de trabajo tiene sentido y de que la entrega de valor que se lleva a cabo a partir de ello es el cómo ese software que se entrega sirve a las necesidades del cliente. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los promotores, desarrolladores y usuarios debemos de ser capaces de mantener un ritmo constante de forma indefinida. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. Es decir, hay que prestar de manera sistemática atención a la evolución de los conocimientos técnicos, porque ese crecimiento en el craftsmanship, en la disciplina funcional de cada uno, mejora la agilidad. Reconozco que es uno de los principios que más me gusta. La simplicidad o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado es esencial. Es decir, tan importante es decir no como decir sí. Los equipos que trabajan de acuerdo al modelo Agile tienen definida cuál es su capacidad, la capacidad de entregar valor, y eso les permite no aceptar más carga de la que realmente pueden absorber para asegurarse que cumplen la entrega de valor en esos plazos. Os acordáis que uno de los principios era entre 2 semanas y 2 meses, con preferencia al periodo más corto de tiempo, es decir, 2 semanas. Es fundamental trabajar desde la métrica de qué capacidad tengo para aceptar más carga de trabajo en el seno del equipo. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos autoorganizados. Sin duda, la autoorganización, una de las claves fundamentales dentro de todo el modelo. Y por último, a intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. Es decir, además de muchas de las dinámicas o rutinas que están incorporadas en la agilidad, están orientadas a que el equipo como un conjunto piense qué ha sucedido, cuáles han sido los impedimentos y qué van a hacer para la próxima release, para esos periodos de 15 días de entrega de valor o de 3 semanas o de un mes, qué van a tener que hacer para corregir, ¿no?, y eliminar los obstáculos que hayan podido tener para generar valor. Eso sería el concepto de la retrospectiva, ¿no?, y el retroplanning, es decir, mirar qué ha sucedido para a partir de ahí incorporar nuevos mecanismos que permitan avanzar. 12 principios, 4 valores, ¿sí? Vamos a por el tercer número. Todos son muy fáciles de recordar.
3 pilares ágiles. Os vais a encontrar también estos 3 conceptos en artículos y reflexiones de Daniel Pink relacionados con la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. Pero me parece que son 3 conceptos que permiten entender de una forma muy, muy sencilla toda la complejidad que pueda haber asociada al concepto de agilidad organizativa. El primero de ellos es la maestría. La maestría entendida como el nivel de conocimiento que cada persona que forma parte de un equipo multidisciplinar tiene que conocer para a partir de ahí poder ofrecer valor dentro del seno del equipo al que pertenece. Es decir, maestría a título individual, maestría como equipo y maestría como grupo de profesionales que pertenece a un gremio de profesionales que lo vais a ver luego cuando os explique la arquitectura. ¿De acuerdo? Segundo eje que explica todo el modelo, la autonomía. De nuevo, autonomía individual, que nos lleva a una autonomía como equipo multifuncional y la suma de los muchos equipos multifuncionales que forman una tribu acaba teniendo una autonomía como unidad organizativa que genera valor para alcanzar el tercer eje, que es el propósito. Un propósito compartido. Uno de los principales aprendizajes cuando se lleva a cabo una adopción de un modelo de organización ágil es que trabajar juntos, trabajar en equipo no es sentarse juntos, trabajar en equipo es compartir el mismo propósito. Y eso es algo absolutamente fundamental cuando tienes que tener tracción y generar valor dentro de un equipo de 7, 8, 9 personas que cada uno de ellos pertenece o puede pertenecer a una disciplina de conocimiento diferente. Por lo tanto, 4 valores, 12 principios, 3 ejes. Maestría, autonomía y propósito. ¿Sí? Todo esto se traduce en una arquitectura, en una manera, ¿de acuerdo?, de organizarse para conseguir una serie de resultados. Voy a explicarlo siguiendo una slide que tiene animación, que va a ir incorporando progresivamente más detalles para ver si soy capaz de hacerlo en unos pocos minutos, ¿vale? Aunque esto es realmente complicado, ¿no? Puede ser un poco challenging, pero vamos a intentarlo. Arquitectura ágil, ¿vale? Acordaros, hay 4 valores, 12 principios que regulan los eventos y las dinámicas de trabajo, 3 conceptos que explican todo el marco, todo el modelo y una organización del trabajo que normalmente tiene una forma de estas características, ¿vale? Esta sería, por ejemplo, el modelo que tiene Spotify, que es una de las empresas ejemplo normalmente a la hora de explicar el modelo de organización del trabajo ágil. Primero hay que entender el concepto de tribu y el concepto de squad, ¿no? El concepto de squad, que es un grupo de profesionales de diferentes disciplinas de conocimiento. Ese es un ejemplo, no necesariamente tiene 6 miembros, pero oscila, ¿no?, aproximadamente entre un mínimo de 6 y un máximo de 9. Una tribu está compuesta de varios equipos multidisciplinares, es decir, de varios equipos que dentro de cada uno, la lectura es en vertical, están formados por profesionales que cada uno de ellos tiene una especialidad diferente, ¿vale? Ahora veis ahí cómo han aparecido unas pequeñas etiquetas. Es tan solo un ejemplo para que lo podáis entender si no estáis familiarizados, ¿no? Cada una de esas personas en cada uno de esos equipos, pues en ese ejemplo que he utilizado habría un experto en data analysis, un experto en usabilidad del cliente, en user experience, un experto en marketing, experto en desarrollo de software, un arquitecto de software y un feature engineer, por ejemplo, ¿vale? Puede haber más profesionales o otros profesionales de otras disciplinas. Pero a modo de ejemplo, lo importante es que entendáis que en cada uno de esos equipos multidisciplinares hay múltiples disciplinas. Es decir, cada persona trabaja o es el experto en una disciplina. Vamos a incorporar otro elemento que es cómo el concepto de manager, el concepto de jefe convencional, ¿no?, que domina la mayoría de modelos de organización del trabajo waterfall, se diluye en un modelo organizativo de estas características. ¿Por qué? Porque aparece la figura del rol versus la figura del jefe como función, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en un modelo de organización del trabajo de este tipo se separa el qué, que sería
a través de un rol que es el Product Owner, es decir, el Product Owner es quien se encarga de gestionar la carga de trabajo y la priorización de la carga de trabajo en el seno del equipo, pero no pierde la condición de experto en el área funcional en el que él sea. Desempeña ese rol como un add-on, como algo adicional a lo que es su especialidad funcional. Separando el qué, como os decía, Product Owner, del cómo. Es decir, dentro de cada disciplina transversal de conocimiento hay un especialista que tiene un nivel de conocimiento por encima de los demás y que acaba desempeñando otro rol, que es el rol del Chapter Lead. Es decir, el responsable de esa transversalidad que agrupa a todos los expertos en UX o a todos los expertos en marketing o a todos los expertos en arquitectura. Es decir, hacemos una lectura vertical y luego una lectura transversal de la organización del trabajo en el marco Agile, ¿de acuerdo? Y eso lo replicamos tantas tribus como cada estrategia de negocio de cada organización requiera para poder traccionar todo lo que tiene que llevar a cabo como organización. Cada tribu con un propósito particular, acordaros, autonomía, maestría, propósito, cada tribu con un propósito particular que sumados todos los propósitos de cada una de esas tribus sirven al fin del propósito de la organización como un todo, ¿de acuerdo? O sea, organizativamente tiene muchísima lógica un modelo organizativo de estas características. Por lo tanto, equipos multidisciplinares compuestos por personas que tienen y que pertenecen a disciplinas de conocimiento diferentes, agrupaciones en tribus como unidades organizativas que engloban equipos multidisciplinares, la separación del qué y del cómo, que implica dislocar la figura habitual del jefe o del manager y partirlos en diferentes roles, y como la figura del Agile Coach, que es el experto en la metodología, se convierte en un dinamizador de las dinámicas, de los eventos, de las rutinas, de los rituales con los que cada grupo de cada squad, cada equipo multidisciplinar, tiene que llevar a cabo la prestación del valor. Esto que intento explicaros en 4 minutos lleva en realidad mucho tiempo comprenderlo, ¿de acuerdo? Por tanto, recordarlo, Product Owner gestiona el qué, Chapter Lead gestiona el cómo y el Agile Coach es la persona que reta, inspira y que vela para que la metodología no se pierda y los equipos trabajen de acuerdo a ella, ¿sí? Bien. Eso sería la arquitectura ágil explicada en 3 minutos, algo que normalmente suele llevar bastante más tiempo de comprender, pero que es muy importante que entendáis para que veáis la transformación ágil como un viaje, no como un momento puntual en el tiempo, como algo que tiene sobre todo impacto en mentalidad, en mindset, en comportamientos y en procesos radicalmente diferentes de cómo se han venido trabajando en la mayoría de organizaciones históricamente, ¿vale? Con todo ese escenario que os acabo de contar, un entorno que está en un constante cambio, algo que ya sabemos, por supuesto, donde el futuro del trabajo es en realidad un presente actual del trabajo, porque eso ya está pasando. Este modelo de organización del trabajo tiene mucho sentido porque permite poner foco en lo que realmente hay que hacer, permite racionalizar los recursos, permite que una organización esté mucho más conectada con su cliente y entregue valor de una manera mucho más ágil, mucho más estructurada hacia el cliente que mediante un modelo de organización del trabajo waterfall o típicamente jerarquizado. Y eso es por el motivo, la razón por la que muchas organizaciones, no necesariamente del mundo del desarrollo de software, han decidido dar el paso para adoptar un modelo de organización del trabajo que tiene muchísimos retos e implicaciones para los profesionales del área de HR, que es la parte que viene ahora, ¿no? ¿Cuáles son esos retos, esos 10 retos para la función de recursos humanos que surgen a partir de cualquier organización que decide incorporar de la manera que sea, bien por un Big Bang, un impacto directo fuerte, o bien mediante un proceso progresivo incorporando pilotos en diferentes áreas de la organización para finalmente abarcar toda la compañía con esto. En cualquiera de los casos, esta es un poco, entramos ya en la parte final de lo que es la conference, ¿no? ¿Cuáles son esos 10 retos para la función de recursos humanos? El primero,
Estamos pasando de un modelo donde hay jefes jerárquicos convencionales, jefes que gobiernan con un gran command of control, donde gestionan el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, el para quién, hacen una gestión 360 de todo lo que tiene que llevar a cabo un equipo, a facilitar la generación de líderes naturales. Imaginaros qué implica para un profesional del área de recursos humanos pasar de gestionar un modelo que está sustentado fundamentalmente por jefes jerárquicos a tener que construir dinámicas y sobre todo marcos de comportamiento que permitan identificar modelos de liderazgo mucho más natural, que son los que van a desempeñar las personas que adoptan esos roles que os comentaba, Product Owner, el Chapter Lead, los Agile Coaches, etcétera, etcétera. Hay muchos más roles en el marco de una organización ágil, pero con las restricciones que nos da el tiempo, sin duda había que seleccionar cuáles eran los roles más fundamentales para que pudierais entender el marco organizativo ágil. Segundo reto, tenemos que pasar de diseñar carreras profesionales verticales, donde el crecimiento organizativo solo se entiende a partir de gestionar cada vez equipos más grandes y de esa manera poder ir escalando en la estructura organizativa, a itinerarios profesionales que están centrados en el conocimiento. Es decir, cómo tiene mucho más sentido que el crecimiento profesional no sea necesariamente vertical y hacia arriba, creciendo en los diferentes escalafones que tiene una estructura jerarquizada, sino cómo se puede crecer a partir de la adquisición de conocimiento en la disciplina en la que cada persona es experta, y a partir de ahí se puede crecer ejerciendo roles como la mentoría o como el coaching sobre esas disciplinas en otros profesionales que tienen menores conocimientos en la que cada una de esas personas ha podido ir creciendo. Otro reto muy importante, cómo tenemos que ayudar a una organización que tiene que pasar de planificar en el largo plazo a pensar que sus periodos de entrega de valor se han acortado hasta periodos de 2 semanas, de 3 semanas, de un mes, de entre 2 semanas a 2 meses, como dice la metodología, ¿no? Es decir, fijaros lo disruptivo que es tener que cambiar el chip, cambiar el mindset para ayudar a una organización que de repente sus periodos de entrega de valor son infinitamente más cortos que a los que ha estado acostumbrado habitualmente, ¿no? Ese es otro de los grandes retos que tiene la función de recursos humanos. ¿Cómo tenemos que evolucionar de entender y practicar el concepto de trabajo en equipo, como os decía, a sentirse parte de un propósito compartido? ¿Qué actitudes, qué comportamientos, qué rasgos tiene que tener una persona a título individual que va a integrarse en un equipo cuya generación de valor se va a apoyar en la capacidad de tener un propósito compartido? ¿Hasta qué punto las figuras individualistas tienen cabida dentro de un modelo organizativo cuyo uno de sus ejes es la generación de valor a partir de compartir un propósito con otros miembros del equipo? ¿Cómo vamos a pasar de construir descripciones de puestos muy rígidas, muy enlatadas, muy encorsetadas, a incorporar en nuestro vocabulario el concepto de rol? Cómo la idea de desempeñar un rol no implica necesariamente el dejar de llevar a cabo una función. Eso es otro elemento que supone un reto muy, muy, muy importante para los profesionales de la gestión de personas, que tienen que hacer que este modelo de organización del trabajo traccione. Creo que es la sexta. ¿Cómo vamos a pasar de trabajar en el desarrollo de una organización, entendiendo organización como un gran monolito, como un ente único, casi monolítico, como os decía, y cómo vamos a pasar, si una organización adopta un modelo de estas características, a desarrollar líderes naturales que desarrollan a otros sin necesidad de que entendamos la organización como un gran monolito? Tenemos que lonchear, que es otro término que se utiliza mucho para segmentar los problemas. Tenemos que seccionar la organización en unidades diferentes que permitan buscar el equilibrio sin entender necesariamente o sin abordar la gestión de personas de una parte monolítica, sino haciendo zoom, entendiendo la organización de una manera mucho más diferente. ¿Cómo vamos a pasar de dar soporte a una estructura basada en departamentos donde todo el mundo alojado en ellos son parecidos porque comparten
un área funcional o una disciplina de conocimiento, cómo vamos a pasar de dar soporte a una estructura departamental para dar soporte a una estructura que está formada por equipos que tienen dentro personas de diferentes disciplinas de conocimiento. Y esto cambia radicalmente el enfoque, porque cuando vas a dar soporte a un equipo multidisciplinar, dentro de ese equipo tienes personas que pertenecen a mundos y a ecosistemas muy diferentes y que, por lo tanto, tienen unas estructuras y unos esquemas de entender la vida profesional muy diferentes. Ya no es dar soporte necesariamente a un área de tecnología y a otro área de expertos en producto, sino que están conviviendo en el día a día dentro de esos equipos llamados squads. ¿Cómo hemos pasado, cómo vamos a pasar de ser los owners, de ser los dueños de la atracción de talento, ese efecto Gollum, nuestro anillo, nuestra propiedad, no solamente en selección, sino en muchos otros procesos de la función de recursos humanos, los hemos entendido como propios, nos hemos adueñado de ellos y, sin embargo, en una estructura organizativa de ese tipo, es mucho más lógico pensar que los propios equipos deben de tener la potestad y la capacidad de decidir cómo identifican al talento, tanto interna como externamente, para, en última instancia, tomar la decisión entre todo el equipo de manera consensuada, no en el manager, porque acordaros que esa figura se ha diluido entre diferentes roles, ¿vale? Y cómo esa función, ¿no? esa función de selección, de talent acquisition, de decidir quién forma parte de una organización, se va transfiriendo cada vez más a los equipos multidisciplinares. De detectar necesidades y gestionar un plan de formación, normalmente de forma anual, a fomentar y facilitar el aprendizaje de una formación de una organización que está mucho más centrada en el conocimiento, ¿sí? Y por último, uno de los principales retos, o este puede englobar a todos los demás, es cómo vamos a pasar de ser una función de soporte a negocio para convertirnos, ¿por qué no?, o evolucionar hacia un concepto de tribu de personas que tienen su foco en personas, independientemente de en qué zona de la organización estemos ubicados o instalados. Ese es uno de los grandes retos a los que se enfrenta cualquier función de recursos humanos que habite en una organización que está haciendo, digamos, o adoptando su modelo de organización del trabajo ágil. Porque en ese modelo de organización del trabajo cada vez habrá más profesionales con foco en personas, aunque no estén enmarcados dentro de esa caja a la que habitualmente llamamos recursos humanos. Y para llevar a cabo un proceso de organización o ayudar a un proceso de organización de este tipo, os invito a que os hagáis varias preguntas, ¿vale? Y es la parte final de la presentación. Yo creo que estoy bastante ajustado en tiempo porque hemos empezado unos minutos más tarde. Las preguntas, que quiero que os las quedéis para que os llevéis esta reflexión más adelante. ¿Qué habilidades tenemos que desarrollar si tenemos que generar valor en un ecosistema de esas características? ¿Nos sirven las mismas con las que estamos trabajando en la actualidad en organizaciones estructuradas de una manera más convencional? Primera pregunta. Segunda pregunta. En realidad es una doble. ¿Estamos dispuestos a adaptar nuestra propia deconstrucción o deformación como profesionales de recursos humanos? ¿Estamos dispuestos a desarrollar una nueva identidad diferente de la que hemos venido teniendo hasta la fecha? ¿Realmente queremos dar ese paso y cambiar vestirnos profesionalmente, ¿sí?, en un sentido figurado? Y una pregunta que es, desde mi punto de vista, trascendental. ¿Podemos transformar una organización sin transformarnos nosotros mismos como función? ¿Somos capaces de ayudar a que una organización en su conjunto evolucione a un modelo organizativo de esas características si nosotros mismos como área organizativa no damos el paso inicialmente de cambiar nuestro mindset y de entender cómo generamos valor? ¿Estamos preparados de verdad para iniciar el viaje hacia otra forma de gestionar personas totalmente diferente de la que hemos venido haciendo ahora, que es lo que debe de suceder en un entorno de organización ágil? Y esas son las preguntas que os quiero dejar en este tramo final, antes de que me hagáis alguna vosotros, y dejaros con una reflexión de Mario Benedetti que me gusta mucho incorporar en todas mis presentaciones y que responde de alguna manera y concentra gran parte de las cosas que os he dicho en estos 45 o 50 minutos. Y es que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas.
Muchas gracias.